En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Bueno, como les prometimos, estamos con nuestro antiguo compañero y amigo de siempre, Melquisedec Torres, periodista, abogado que ha hecho un estudio muy a fondo de la mega pensión del canciller Álvaro Leiva. Doctor Melquisedec Torres, muy buenos días. Doctor Fernando Londoño, muy buenos días a ustedes y a su audiencia, ¿cómo están? Estamos muy bien y muy preocupados con esto del canciller, porque es muy mal ejemplo para el país. Cuéntenos cómo obtuvo el canciller su pensión de jubilación, de dónde sacó esos 20 años, cuánto vale esa pensión de jubilación y obviamente, por supuesto, significa que no recibe salario como canciller de la República. ¿Qué nos cuenta usted? Doctor Fernando, en lo que he encontrado en esta investigación es que el canciller logra su pensión que se le reconozca en el año 1997. En ese momento, él hace uso de varias gabelas, de varios beneficios a los que tenía derecho de acuerdo con el régimen que imperaba en materia pensional antes de la Ley 100 de 1994. Recuerde usted, doctor Fernando, usted debe conocerlo mejor que yo, que al establecerse la Ley 100, eh, hubo un periodo de transición para muchas personas que tenían ciertas condiciones muy beneficiosas, muy ventajosas, distintas a las que ordenó la Ley 100, y por lo tanto el señor Álvaro Leiva Durán se benefició de ellas sin entrar en el régimen más estricto que estableció la Ley 100. Es decir, el señor Álvaro Leiva no debió acreditar 20 años de servicios y la cotización de más de 1.000 semanas, etcétera, porque antes de la Ley 100, seguramente las nuevas generaciones lo desconocen, teníamos incluso regímenes pensionales donde había gente que se pensionaba con 500 semanas de cotización, es decir, con más o menos 10 años de servicio, dependiendo en dónde estuvieran prestando su servicio. En Colombia teníamos una cantidad de regímenes especiales, incluso cada municipio o por lo menos cada capital de departamento tenía una caja de previsión social. Teníamos una multiplicidad de regímenes pensionales y por lo tanto Álvaro Leiva se benefició de uno de los regímenes más ventajosos para ellos, que eran los congresistas. Recuerdo, doctor Fernando, que en muchas ocasiones se presentaban escándalos porque personas que habían cotizado, por ejemplo, durante algunos años sobre 1 o 2 salarios mínimos, tenían una palomita en el Congreso de la República o en una alta corte o en un alto cargo del gobierno durante 1 o 2 años o incluso menos, unos 6 meses. Y gracias a ese último salario de vengado, lograban pensionarse con sumas bastante altas, muy distintas al salario mínimo, a los 2 salarios mínimos sobre los cuales habían estado cotizando durante los años pasados. Ese era parte del desorden impresionante que tenía el régimen pensional en Colombia y que se estructuró de manera muy ordenada a través de la Ley 100. Se acabaron todas esas cajas de previsión regionales que establecían esos regímenes tan ventajosos. Empezó a marchitarse ese esquema que tenían los congresistas tan ventajoso, que usted podía pensionarse con el último salario de vengado y no con el promedio de los últimos 10 años, por ejemplo, como se estableció para casi todos los colombianos en el régimen público. En este caso estoy hablando exclusivamente de plata que sale del bolsillo de todos nosotros los contribuyentes. En ese contexto, Álvaro Leiva entonces se presenta, no tenía que acreditar ni 20 años, ni 1.000 semanas, etcétera. No tengo el dato en concreto sobre cuál régimen específico, pero él se pensionó como excongresista. Y esos excongresistas se pensionaban con el último salario de vengado. No importaba cuántos años hubiesen estado como congresistas. Pero para acreditar el periodo mínimo, el señor Leiva presenta 2 libros.
¿Por qué 2 libros? Porque había una ley que ya quedó derogada afortunadamente por la ley 100 justamente, que era la ley 50 de 1886, del siglo XIX. Esa ley se firmó en Colombia para beneficiar a los profesores que en esa época tenían unas condiciones paupérrimas en el desempeño laboral. Y el Estado Nacional, esa naciente república de la nueva Constitución, estableció que los maestros tenían derecho, entre otras, a que por un libro que hubiesen escrito, didáctico o pedagógico, que sirviera como texto de enseñanza, tenían derecho a que les reconocieran 2 años de prestación de servicios al Estado. Por supuesto, escribir un libro, doctor Fernando, a finales del siglo XIX, pues era una hazaña, y mucho más si ese libro terminaba sirviendo como texto pedagógico o didáctico de enseñanza en un colegio o en una universidad. Lastimosamente, esa norma siguió vigente durante varias décadas y cuando empezó a establecerse el sistema de seguridad social en Colombia y el sistema pensional a cerca de comienzos del mediados del siglo XX, esa ley siguió vigente y empezó a ampliarse de manera tramposa, digo yo, por vía de jurisprudencia a cualquier servidor público del Estado que llevara un libro. Y empezaron a aparecer libros de cualquier especie, la mayoría de ellos absolutamente inútiles y desconocidos, sin mayor valor, pero que lograban que los acreditaran como libros de texto de enseñanza o pedagógicos para que se ganaran esos 2 años de cotización. Incluso hay casos de personas que lograron pensionarse acreditando 5 libros, es decir, 10 años. Prácticamente no hubiesen tenido que trabajar sino 6 u 8 años para que con esos 5 libros les reconocieran todo ese tiempo. Leiva presentó 2 libros que nadie conoce, libros absolutamente personales, diría yo, de lucubraciones de él, comentarios sobre sus tareas, con los diálogos de paz, etcétera, pero libros que no tienen ningún valor pedagógico, ni didáctico, ni servían de texto de enseñanza en ningún establecimiento educativo, y el Fondo del Congreso en el 97 lo pensiona de esa manera. Posteriormente, ese mismo Fondo del Congreso, en una revisión muy juiciosa, que recuerdo, doctor Fernando, hizo una funcionaria que estuvo a cargo de ese fondo, que se llama la doctora Diana Ojeda, y que alguna vez, doctor Fernando, cuando tuve la fortuna de trabajar con ustedes en la hora de la verdad, hicimos despliegue de ese trabajo que hacía la doctora Diana Ojeda, demandando esas pensiones fraudulentas. Y una de esas pensiones fraudulentas, son más de 60 que se demandaron, recuerdo, en el año 2005, 2006. Una de esas es la de Álvaro Leiva Durán. Y en primera instancia, en el 2018, el Tribunal de Cundinamarca falló en contra de Leiva y el caso está en este momento en apelación en el Consejo de Estado. Entonces, en este momento, Álvaro Leiva no está jubilado. No, doctor Fernando, recuerde que al apelarse la sentencia, la decisión no queda en firme y por lo tanto él sigue recibiendo esa multimillonaria pensión. Es de esas megapensiones que incluso no tienen límite de 25 salarios que se estableció en aquel acto legislativo del año 2005 en el gobierno de Álvaro Uribe, que fijó ese límite para el máximo de pensiones, pero las pensiones que ya estaban reconocidas por encima de 25 salarios mínimos mensuales vigentes quedaron así. Así que Leiva ha seguido recibiendo esa megapensión durante todo este tiempo y al asumir como canciller, él debe recibir solo un ingreso del Estado, o la pensión o su salario como canciller. Entonces, él sigue pensionado. Eventualmente, si el Consejo de Estado falla en contra de él, probablemente pues la pensión no la pierda, pero pierde el monto que tiene. Ya no sería pensión de excongresista, sino una pensión de ciudadano común y corriente que rebajaría muchísimo su valor. Pero eso depende de que el Consejo de Estado confirme o no la sentencia que el Tribunal de Cundinamarca tomó en contra del señor Leiva. No se sabe en qué va ese proceso, Melquisedec.
No hay todavía ponencia para el fallo, no hay una proyección de fallo hasta donde uno observa en el sistema de la rama judicial, todavía no hay una ponencia para fallo. El Consejo de Estado, si bien ha mejorado mucho en la demora de los procesos, ya no demoran tantos años, pero pues no tengo información de en qué momento pueda el Consejo de Estado fallar esa apelación, doctor Fernando. Entonces, con 2 libritos que nadie conoce, no han estado en ninguna librería ni han servido de texto de enseñanza en ningún colegio, con 2 libritos. ¿De qué tamaño serán esos libritos, Melquisedec? ¿Usted tuvo la oportunidad de saber qué tamaño tienen? ¿Cuántas Yo páginas? solamente encontré un pantallazo, una imagen de uno de los 2 libros que se llama Paz, y no encontré que esté disponible en ningún lado para venta. Si mal no recuerdo, esos 2 libritos los editó la editorial Oveja Negra, que en los años 80 fue una editorial bastante famosa por cuenta de editar libros de García Márquez, pero después es una editorial que entró a una especie de desaparición paulatina. Pero lo que dice la sentencia del Tribunal de Cundinamarca es que solamente se acreditó que un colegio en Bogotá le dejó constancia que era un texto de consulta. Esa es la palabra, el término, texto de consulta. Pero la norma lo que decía es que el libro debería ser texto de enseñanza, didáctico o pedagógico, es decir, un texto que los alumnos pudieran tener en sus manos y ser objeto de discusión con profesores. Por supuesto, pues eso nunca ocurrió. Lo único que había era una firma de un rector de un colegio diciendo que era un texto de consulta. Seguramente porque el señor Leiva se lo regaló al colegio y entonces el colegio le dio una constancia y con esa sola constancia, en el 97, el Fondo del Congreso le reconoce la pensión. Pensión que según la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, según esa interpretación mía, pues es una pensión fraudulenta, porque el señor presentó unos libros que no tienen ningún valor, no circularon. Es más, aún si hubiesen circulado en el mercado, esa no era la circunstancia que lo habilitaba. Lo que habilitaba el texto, de acuerdo con esa vieja norma, es que fuese de enseñanza en establecimientos educativos, que se usara en las clases. Y no ha circulado en ninguna parte, no ha ido a ninguna librería y nadie sabe de la existencia de esos libros. Distintos del autor. Deben estar por allí en la biblioteca de Álvaro Leiva. Si acaso, ¿no? Si acaso. Si Sí, acaso la conservó, claro que su biblioteca no debe ser muy nutrida, pero en fin, ahí lo tiene. ¿Y cuánto vale la pensión de jubilación de Álvaro Leiva en pesos? ¿De qué estamos hablando? Para que la gente sepa esto de qué tamaño es. ahí tenemos que hacer una aproximación, no tenemos el dato oficial, doctor Fernando, pero de acuerdo con lo que dice la sentencia del Tribunal de Cundinamarca, él se pensiona como excongresista y por lo tanto debe haber estado recibiendo una pensión más o menos equivalente al salario que han tenido los congresistas, porque ese era el monto que le reconocían, el 100% de lo que en el momento tenían como último salario de vengado. Y por lo tanto, con alguna disminución, creo que era como un 15, un 20%, y por lo tanto él debe estar recibiendo, o él debe haber estado recibiendo una pensión equivalente al salario de los congresistas actuales. Y estamos hablando entonces de unos 32 a 35 millones de pesos mensuales, para pesos actuales. Bueno, las ventajas de ser canciller, ¿no? Qué cosa, por Dios, qué cosa tan vergonzosa lo que estamos oyendo de esta investigación que ha hecho Melquisedec Torres para bien del país. El país necesita conocer quién es su canciller y cuáles son sus antecedentes y cuáles son sus condiciones morales. Bueno, pues Las pendientes. ventajas, doctor Fernando, diría yo, de haber estado en el Congreso de la República en la época en que
tantas tropelías se cometían con los salarios y con las pensiones. Ese régimen afortunadamente ya no existe para estos congresistas, ellos ya tienen un régimen más o menos similar al del resto de colombianos, pero en esa época, doctor Fernando, los fallos pensionales eran aberrantes, personas que nunca, como le contaba al comienzo, habían tenido más de 1 o 2 salarios mínimos de ingresos, lograban por vía de una lista en el Congreso de la República. Recuerde que había reemplazos, que había suplencias, y entonces les daban la palomita de 6 meses, faltándole solamente cumplir unos días de pensión, y lograban entonces que los pensionaran con salario de congresista. ¡Qué horror! Y eso pasaba también con magistrados. Recuerdo usted, doctor Fernando, que también tuvimos muchos escándalos de las cortes dando esas palomitas, nombrando magistrados de reemplazos por 6 meses, por 8 meses, simple y llanamente para que se pensionaran con el salario de un magistrado. Y pues lastimosamente eso lo seguimos pagando porque esas pensiones no se pueden revocar. Y el otro detalle, doctor Fernando, es que si se fallara en contra del señor Leiva en el Consejo de Estado, él no tendría que devolver ningún peso de toda la plata, que serían más de 8.000 millones de pesos. Esta es una proyección personal que yo he hecho, pero serían más o menos, cifras más, cifras menos, unos 8.000 millones de pesos que el señor Leiva ha recibido. No tendría que devolverlos porque la jurisprudencia ha dicho que en esos casos se presume la buena fe de la persona que recibía la pensión y que por lo tanto pues no tienen que devolver nada. Bueno, y esta representante de las FARC en Cuba, en las conversaciones de Cuba, ¿por qué partido se presentaba en las listas en las que fue elegido congresista de la República? ¿Usted lo ha mirado? Doctor Fernando, como usted lo sabe, él, su primer cargo importante fue en 1970, cuando Misael Pastrana, el presidente, lo nombra secretario privado en la Casa de Nariño. Él, como hijo de Jorge Leiva, que había sido ministro del gobierno de Laureano Gómez, pues tenía esas gabelas, esas ventajas de posición social y política, y llegó al Congreso por el Partido Conservador. Posteriormente, cuando él tiene unas aventuras como precandidato presidencial, ya no se presentaba por el Partido Conservador. Del Partido Conservador salió hace muchos años. Tuvo una muy estrecha relación con Álvaro Gómez Hurtado, al punto de que fue una de las personas que estuvo negociando la liberación de Álvaro Gómez con el M-19 en 1989, cuando secuestran a Álvaro Gómez Hurtado. Pero él ya, al igual que Gómez Hurtado, se había salido de las toldas oficiales del Partido Conservador y empieza a lanzarse en unas aventuras presidenciales en las que pretendía llegar por movimientos o firmas o movimientos que hoy llamaríamos alternativos. Es decir, él estuvo en el Partido Conservador más o menos hasta el año 90 en el Congreso, y de ahí en adelante ya dejó de pertenecer a esa colectividad. Doctor Melquisedec Torres, seguimos pendientes y cuando haya sentencia del Consejo de Estado o alguna cosa ocurre, nos lo deja saber para que al aire nos cuente qué pasó con esta historia apasionante. Los colombianos pagando una pensión de jubilación que nunca debiéramos haber pagado, nada menos que para el canciller de la República. Qué buenos ejemplos, ¿no? Qué buenos ejemplos. Sí, claro, imagínense. Ejemplos edificantes para el comportamiento de los muy colombianos. edificantes. Bueno, este es el canciller de la República hoy suspendido, y suspendido por malas prácticas en el desempeño de su tarea como ministro de Relaciones Exteriores. Doctor Melquisedec Torres, un abrazo muy estrecho y hasta muy pronto. Igualmente, doctor Fernando, muchas gracias por la invitación. Un buen día para todos. ¿Escucharon ustedes, queridos amigos? Más de 8.000 millones de pesos ha recibido injustificadamente el hoy canciller de la República, Álvaro Leiva, que se jubiló con unos libros que solamente conoce él, que no han circulado, que no han servido de texto de enseñanza, que no han servido para nada. Pero escribió los libritos, se los publicó Oveja Negra y entonces se pensionó. Y se pensionó con sueldo de congresista, para tener una pensión de jubilación que puede valer 32 o 35 millones de pesos mensuales.